Montucas hondureñas, un tamal de elote tierno relleno con carne guisada, tradicional también en otros países de Centroamérica. Quédense para ver su preparación. Lista de ingredientes en la caja de descripción debajo de este video. Necesitaremos la masa de elote tierna condimentada, un recado colorado, de relleno carne de cerdo guisada, también se puede usar pollo, unos cubos de pataste y papa, y para envolver hojas de elote tierno. En esta ocasión utilizaré costillas de cerdo, 1.3 kilos, alrededor de 3 libras. El color de la carne debe ser de un rosado, no debe tener áreas verdosas o grisáceas y tiene que oler a carne fresca. Corten la carne en trozos. Me gusta que lleve hueso, pues le imprime sabor a los guisos. Los precondimentaré para darle tiempo a marinarse en la refrigeradora, pero también se pueden condimentar directamente en la olla en el momento en que se vayan a guisar. En caso de sentir alguna sensación ligosa en la carne, que no necesariamente significa que está descompuesta, pues vean el color, enjuaguen con cantidad necesaria de agua. Después de masajear, botar el agua. No olviden desinfectar el lavatraste donde vertieron este líquido, pues quedaron microorganismos y que contaminan la superficie. Precondimenten con un cuarto cucharadita de pimienta negra molida y una cucharada de sal. Posteriormente esta carne se condimentará con otros ingredientes. Masajeen para impregnar los condimentos en la carne. Cubrir y refrigerar por lo menos 1 hora. En una olla caliente agreguen una cucharada de aceite. Ya que el aceite calentó, agregar las costillitas de cerdo para que se sellen. Sellar es crear una costra, es el cambio de color rosáceo a un tono gris café, no es cocinar totalmente la carne. Agregar un cuarto de cucharadita de especias, que es la mezcla de comino y pimienta molidos. Es opcional y porque a mí me encanta un cuarto de cucharadita de curry. Opcionalmente un cuarto de cucharadita de paprika. Y este guiso requerirá más sal, así que agregaré media cucharadita. Y como es tradicional en mi país utilizar el achiote, aquí voy a agregar media cucharadita. Muevan, distribuyan los condimentos. Ya que las costillitas se sellaron, las sacaré a un plato para que en la grasa que dejaron freír el sofrito, este paso es opcional, ya que el sofrito se puede incorporar junto con la carne. Y en esta grasa así pintadita vamos a agregar 2 tallos de apio, es opcional, media cebolla mediana, 1/3 de chile pimiento, un tomate, el cilantro lo incorporaré hasta después y 2 dientes de ajo picado. Una vez reblandecido el sofrito o que la cebolla se ha acitronado, volcamos las costillas de cerdo y movemos. Agregar un poco del cilantro. Voy a agregar de otra receta que me sobró un tallito de cebolla cambray para que no se desperdicie. Agregaré entre 1 a 1,5 litros de agua caliente o hasta que cubra la carne. La agrego caliente para evitar que las fibras de la carne se vayan a contraer y por tanto tener un guiso duro al morder. Agreguen otro poquito más de cilantro picado y muevan. Cubran dejando una pequeña abertura para evitar que se rebalse. Y 30 minutos después de que el guiso empezó a hervir, esta carne ya está blanda. De hecho, no es necesario que se ablande tanto porque al momento de envolverse dentro de la montuca terminarán de cocerse. Hay que probar el punto de sal y si es necesario se rectifica. Agregaré media cucharada. Y muevan. Lo dejaré caldoso porque utilizaré parte de este líquido para preparar un recado y también para sazonar la masa de elote tierno. Hay quienes pueden agregar un poquito de harina de maíz en este caldo para que espese, o si no también de la misma mezcla de elote molido se incorpora aquí para que espese. Apaguen la estufa, incorporen la restante cantidad de cilantro, cubran parcialmente y dejen que tome temperatura ambiente. Necesitaremos 24 elotes tiernos, pueden usar más, pueden usar menos. Antes de comprarlo, ver que el elote esté tierno y eso lo comprueban abriendo la hoja, presionando un grano y si salpica leche significa que está tierno. Hay que remover los extremos. Deshojamos y seleccionamos las hojas más largas y anchas. Para producir una montuca necesitaré entre 1 a 2 elotes, dependerá del tamaño. La hoja tiene un lado más liso y rugoso, siendo el liso el que estará en contacto con la masa. Los elotes los vamos a desgranar de 2 maneras. Pueden hacerlo con el cuchillo
o pueden utilizar un rebanador, que es mucho más práctico. Colocar granos de elote dentro del envase de la licuadora. No añadiré líquidos, los granos están tiernos. Utilizar en la medida de lo posible una licuadora potente para triturar hasta la cáscara. Si su licuadora no es tan potente, licúen por tandas y denle tiempo de descanso para no sobrecalentar. Les muestro la consistencia de la masa de elote. Quedó bien triturada hasta la cáscara, la cual ayuda a darle estructura a la montuca. Personalmente me gusta que quede bien triturada porque es desagradable comerse una montuca con los tropiezos de concha de grano de elote. Separaré entre 1 a 1,5 tazas de esta masa para preparar el recado. Para el recado, y en una olla preferiblemente antiadherente, verter 2 tazas del caldo del guiso de las costillas de cerdo. Añadir la masa de elote tierno. Mezclar constantemente, ya sea con un cucharón o con una batidora de globo, para evitar que se formen grumos. Esta tenderá a espesarse. Para darle un color más intenso, agregaré entre 3 a 5 cucharadas de salsa de tomate, ya sea casera o industrializada, o agregar salsa ketchup. Agregaremos media cucharada de sal y agregaré, para balancear, entre 1 a 2 cucharadas de azúcar. Si ustedes utilizan salsa ketchup, no es necesario agregar el azúcar. A partir de que comience a hervir, denle unos 2 a 3 minutos de cocción. No es necesario que quede muy espeso, ya que cuando tome temperatura ambiente cuajará más. Otros rellenos que emplearemos será la papa y el pataste o huixquil o chayote. Picar en cubos. Y volviendo a la masa, agregaré media taza del caldo del guiso de costillitas de cerdo para sazonarla y darle color. No agregar en exceso, ya que obtendrían una montuca muy aguada. Para intensificar el color pueden agregar aceite achiotado, que no es más que las semillas que han desprendido su color en aceite caliente. Agregar entre media a 1 cucharada de sal y cantidad a gusto de azúcar. En mi caso será 3/4 taza, pero pueden emplear menos o más, o incluso pueden omitir el azúcar. Con la salvedad que, si es este último caso, van a obtener una montuca de sabor más simple, únicamente con los azúcares naturales de la masa de elote. Probar el gusto de la masa y si es necesario rectificar con sal o azúcar. De esta mezcla separaré una parte, ya que la mezclaré con aceite y otra con mantequilla. A la parte que separé para añadir aceite le agregaré 1/4 de taza, mientras que a la parte que tiene mayor cantidad de masa agregaré media taza de mantequilla fundida. También puedo utilizar margarina o manteca de cerdo o manteca vegetal, pero no hay nada mejor que el sabor que le aporta la mantequilla a los preparados. Las grasas que se añaden a la masa de la montuca es para darle humedad y para que la montuca se desprenda fácilmente. Vamos a armar las montucas. Entrecrucen 2 hojas de elote lo suficientemente anchas y largas. Formen una especie de canoa o hamaca. Añadan cantidad necesaria de masa, en mi caso será media taza. La cantidad variará según el tamaño de las hojas. Viertan un poco del recado, unos cuantos cubos de papa y pataste. Finalmente un trozo del guiso. Está bien que se vaya un poco del caldo sobre la masa, la cual será absorbida. Doblen las hojas. Empujen la masa de uno de los extremos, guiándola hacia el centro de la hoja. Flexionen el extremo, paren la montuca para asentar la masa y doblen el otro extremo de las hojas. Coloquen la montuca formada dentro de la vaporera u olla con las puntas viendo hacia abajo. Las montucas se pueden cocinar al vapor o, si no, sumergidas en agua caliente. Si es en esta última opción, hay que reservar algunos olotes que van a servir de base para acomodar las montucas con las puntas hacia abajo. También les quiero mostrar que las montucas se pueden hacer de otros rellenos diferentes, no solamente los tradicionales. Por ejemplo, aquí tengo unas rajas de jalapeño.
y además le voy a agregar un trozo de queso manchego. Si les ha sobrado recado, pueden elaborar montucas, las cuales quedarán más coloraditas y después de la cocción ligeramente aguadas porque llevan más cantidad de caldo. Cocinaré las montucas de mantequilla en la vaporera, a la cual he agregado agua al fondo. Salieron 14 unidades. Mientras que las montucas de aceite las cocinaré sumergidas en agua caliente. Salieron 7 unidades, en total 21 unidades. Con las hojas sobrantes de elote voy a cubrir las montucas para generar más vapor. Tapen y dejen cocinar por entre 60 a 80 minutos. Es importante que la masa se cocine, que se endurezca, que se cuaje. Y después de 70 minutos, estas montucas ya se cocinaron. Las apagaré. Hasta el día siguiente las probaré. Mientras quiero enseñarles que me sobraron algunas costillitas y de un elote que estaba maduro, lo desgrané para hacer una sopita de costillas con elote. Y al día siguiente, estas montucas todavía se sienten ligeramente tibias. Calentaré a baño María las que me comeré como desayuno, mientras que la restante cantidad las guardo en una bolsa resellable para luego llevarlas a congelación. Esa es la manera de conservarlas. Y cada vez que quieran comerse una montuca, la sacan del congelador y la calientan a baño María. Y aquí están nuestras montucas que vamos a emplatar en un momento. Me voy a servir esta montuca. Miren qué bonito. Me encanta cuando la hoja de la tusa de elote deja esos surcos en la masa. Precioso y se siente liso. En Honduras nosotros acostumbramos en acompañar con un poco de mantequilla, que en otros países le llaman crema. En esta ocasión estoy utilizando nata porque no tengo crema, así que hay que adaptarse. Y no puede faltar también el queso duro rallado, delicioso. Es la hora de degustar esta deliciosa montuca. Vamos a impregnar un poquito de la nata con el queso. Vean ustedes qué cocida está la masa y se siente suavecita. Así que con su permiso alguien tiene que sacrificarse. Está cheque. Me encanta esas notas entre dulce y salado. Probaremos algo del relleno, que en esta ocasión fue el cerdo. Delicioso. Y la carne está bien blandita. Tienen que probarlo. Espero que lo preparen para su familia en cualquier ocasión. Y bien, ¿qué les ha parecido esta receta de montucas hondureñas que también se prepara en otros países de Centroamérica? Déjenme sus comentarios debajo de este video. Les invito a suscribirse a mi canal, a regalarme un like, a activar la campana de notificaciones. Que tengan excelente día.